Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario que usted lo esté viendo. Hoy vamos a ver un nuevo contenido que está relacionado también con la cónica y es prácticamente la última cónica que se va a estudiar. Pues ustedes se estarán dando cuenta aquí con las gráficas de qué cónica estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Así es. Que logro identificar es la hipérbola. La hipérbola es la última cónica que se estudia en el último grado, ¿no? Y prácticamente es una de las que se asemeja a lo que es la elipse. Entonces, para eso vamos a ver qué es la definición. Y nos dice que la hipérbola es el conjunto de punto plano cuya diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, o sea, los focos en el plano, siempre va a ser constante. Pensemos por un momento que tenemos aquí una cónica de tipo hiperbólico, ¿no? Y esta tiene dos características. Una que tiene el eje focal horizontal, ¿sí? Porque los focos están respecto al horizonte. Y este otro de acá, que su eje focal es vertical. O sea, está paralelo al eje Y, ¿no? Los focos están en vertical. Entonces, una vez visto y entendido cómo distinguir a dos tipos de hipérbolas, ¿no? Veamos qué nos dice qué elementos tiene esta hipérbola. Y aquí vamos a dejar claro que siempre vamos a partir del centro y los elementos principales que tiene esta hipérbola van a estar compartidas tanto para el eje focal horizontal como para el eje focal vertical, o sea, o paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Entonces vamos a colocar una raya que nos divida a lo que es los elementos del paralelo eje X y este otro lado del paralelo eje Y, pero solamente hasta esta línea, ¿sí? Entonces tenemos los focos, ¿no? Con estos focos distinguimos que a la H se le va a sumar siempre el valor de C, muy parecido a lo que es la elipse. En cambio, si fuera paralelo al eje Y, pues entonces a la K se le sumaría o restaría el valor de C, ¿no? Luego tenemos el vértice, y ya sabemos que también el vértice se le suma lo que es el valor de A y también se le resta el valor de A. Pero si estuviera paralelo al eje Y, entonces será al valor de K que hay que sumar el valor y restar el valor de A, ¿verdad? Acá, esta es la clave. ¿Cómo sabemos la ecuación ordinaria? ¿Te acuerdas que en elipses el valor de A dependía del número más grande? Pues acá no. Acá simplemente nos vamos a fijar que en una primera instancia su elemento clave de distinguir una ecuación ordinaria es el signo menos. Y otro detalle que para que sea paralelo al eje X, pues es fácil notar que tiene que empezar por X. O sea, X tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, quiere decir que si voy a hacer para el eje Y, pues fíjate que va a suceder de la misma manera. A y B se mantiene tal cual como está. Pero resulta que si tú vas a trabajar paralelo al eje Y, pues tienes que tener en cuenta que la Y es positiva, ¿no? ¿Quién se hace negativo? Pues se va a hacer negativo simplemente el X, ¿no? Siempre va a tener esa característica. Eso es lo que lo diferencia uno respecto del otro, ¿sí? Entonces, notar esas dos diferencias bien, eh, bien claras se puede observar la neta diferencia, ¿no? Nota que tanto A como B están quietos, ¿no? Tanto A como B están quietos, no se está moviendo para nada. Y fíjate también otro detalle que es muy peculiar, pues también tiene que estar igualado a 1, ¿no? Eso es lo que hay que notar, eso es lo principal en todo esto. Bien, con respecto a las asíntotas también juegan un papel importante en esto,
porque tenemos dos tipos de asíntotas. Para el eje X, si estuviera paralelo al eje X, sería B sobre A, ¿sí? Y si estuviera paralelo al eje Y, sería A sobre B. Recuerda que al tener doble signo, tengo que trabajar primero para el positivo y luego para el negativo. Quiere decir que voy a tener acá dos asíntotas, ¿no? Y hasta ahí sería todo lo relacionado tanto al paralelo eje X como al eje Y. De aquí para adelante simplemente es todo lo mismo, estés en cualquier paralelo, todo es lo mismo, ¿sí? Entonces la relación pitagórica es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Fíjate acá, quiero hacer énfasis. Aquí dice c, ¿sí? ¿Estamos? Al decirme c, me está diciendo que esta operación es simplemente que c es el mayor elemento que tiene el ejercicio, ¿sí? O sea, c tiene que ser más grande que a y b. No importa si a es más grande que b o b es más grande que a, no interesa. El objetivo es que c tiene que ser mucho más grande que a y b. Así de sencillo, ¿sí? Veamos los otros. Muy parecido es la, la actitud de nombrarlo. Se le conoce como eje mayor o eje real, ¿sí? Y el eje real es 2 veces A, que ya lo conocíamos igual por la elipse. El eje menor o el eje imaginario es 2 veces B. El eje focal es 2 veces C. Creo que de todos estos, el único que no cambia ha sido el eje focal. ¿Te diste cuenta? Porque sigue siendo 2 veces C y se le sigue llamando eje focal. También tenemos lo que es el lado recto, cuyo valor nos dice que es 2 veces b cuadrado sobre a. Y finalmente nos dice la excentricidad, que es c sobre a. Creo que esos tampoco no cambian, pero hay un detalle grande, ¿no? En la excentricidad, que la excentricidad dice que tiene que ser mayor que 1, siempre y cuando, por lógica, c sea mayor que a. Y era lo que te decía, ¿no? Aquí al principio. C es mayor que A y B, por lo tanto C es mayor que A por simple lógica, ¿sí? Veamos los ejemplos que nos proponen. Ejemplo 1. Hallar los demás elementos de la hipérbola horizontal y graficar si el eje real es 8 y el eje imaginario es 6, sabiendo que el centro está en el punto 2, menos 1. Dependiendo de los datos, ¿no? Vamos a tener como mínimo 3 elementos, ¿no? Y puede ser quizás en algunos ejercicios de 2 elementos, ¿no? Pero va a depender, como te digo, del dato que nos den. Entonces, ¿qué nos está dando aquí? El eje real que vale 8, el eje imaginario que vale 6 y el centro que vale 2, menos 1, ¿sí? Entonces, por lógica puedo decir que el eje real es 2 veces A, entonces 8 es igual a 2 veces A, entonces A vale 4. ¿De dónde sé que vale 4? Porque sé que ese 2 está multiplicando, pasará a dividir al 8 y 8 entre 2 es 4, ¿no? Eso ya sabemos. En cuanto al eje imaginario dice que es 2 veces B, como eje imaginario es 6, será igual a 2 veces B, entonces B va a valer 3. Y lo mismo, ese 2 está multiplicando, pasa a dividir, por eso es que vale 3, ¿no? Como ya tengo A y B, lo que puedo hacer simplemente es calcular esta relación pitagórica, que es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces quiere decir que si yo reemplazo esos datos, no estoy hallando c, estoy hallando c cuadrado, pero mi objetivo es hallar c. Entonces aplico raíz a ambos miembros y cancelo el cuadrado de la c con la raíz, ¿no? En cambio el otro, haré operaciones indicadas y diré que c es igual a 16 más 9, y 16 más 9 me da 25, y la raíz cuadrada de 25 me da 5, ¿no? De ese modo he encontrado el valor de c. ¿Qué hago posteriormente? Pues digo, el eje focal es 2 veces c, entonces 2 por 5 me dará 10. En las asíntotas, recuerda que la asíntota al ser horizontal es b sobre a. Reemplacemos los valores.
B vale 3, A vale 4, ¿sí? H vale 2, pero por el signo menos, por eso es que ocupa menos, y K vale menos 1. Entonces sabemos que aquí va a haber una ley de signos, ¿no? Y aquí va a haber una propiedad distributiva. En esta propiedad distributiva vamos a analizar qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, al aplicar esta propiedad me va a decir, para el positivo en este caso, 3 cuartos por x, 3 cuartos. 3 cuartos por 2 negativo será 6 cuartos, pero 6 cuartos es lo mismo que decir 3 medios, ¿no? ¿Sí? Y el menos 1 queda normal. Entonces, si nos fijamos, acá tenemos operaciones que realizar. Estas operaciones son operaciones comunes que usted conoce, que puede hacerlo mentalmente con la ayuda de la calculadora, eso se deja a su criterio, ¿no? Entonces, 3 medios negativo menos 1 equivale a menos 5 medios, ¿sí? Ahora veremos lo que es el análisis para el signo negativo. Recuerda que tenemos que aplicar todo lo referente a lo que es el signo menos, ¿no? Entonces nos tocará decir que menos 3 cuartos por x es menos 3 cuartos de x, menos 3 cuartos por menos 2 será más 3 medios, ¿no? Y otra vez si nos fijamos, pues tenemos que analizar el valor de estos dos términos que son términos independientes, y la resta de esos nos estará dando un solo resultado, ¿no? Entonces si vemos el análisis nos va a quedar que es menos 3 cuartos de x más un medio, ¿no? Hecho esto, entonces ya tenemos casi todo. Vamos al foco. Recuerda que al ser horizontal, el foco estaría sumándose a lo que es la h. Entonces será como c vale 5, 2 más 5, punto y coma menos 1. Y para el otro foco será 2 menos 5, punto y coma menos 1. Si sumamos, entonces nos quedará 7, punto y coma menos 1, y menos 3, punto y coma menos 1. Lo mismo va a suceder para el vértice, nada más que aquí tenemos que sumar y restar el valor de a, ¿no? Tendremos entonces que sumar más 4 y restar menos 4 al valor de h por ser horizontal. Entonces nos va a quedar 6, punto y coma menos 1 y menos 2, punto y coma menos 1, ¿no? El lado recto es 2 veces b cuadrado sobre a. Como b vale 3, 3 al cuadrado será 9, 9 por 2 son 18, y como a valía 4, pues 18 cuartos. 18 cuartos es lo mismo que 9 medios o 4.5, ¿no? Que es lo mismo. En cuestión de la excentricidad sabemos que c sobre a, como c vale 5, entonces será 5 sobre 4, ¿no? Y si lo dividimos, pues evidentemente vamos a comprobar que el valor es de 1.25 o 1,25, ¿no? Para lo que es la ecuación ordinaria, como sé que me está diciendo que es horizontal, por eso es que x tiene que tomar el valor de positivo. En cambio y es negativo, si te das cuenta, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores, tanto del centro, que teníamos 2 y menos 1, ¿no? El 2 será negativo, pero al tener el centro como menos 1, cambiará de signo a más, ¿no? Como a valía 4, 4 al cuadrado me da 16, y como b valía 3, 3 al cuadrado me dará 9, ¿no? Y de esa manera encontré la ecuación ordinaria. Y simplemente si me sigue preguntando entre los elementos, pues yo tengo que demostrar aquí también la ecuación general. Y ya sabemos que para la ecuación general, para hacerlo más rápido, tenemos que agarrar y dividir el número más grande sobre el número más pequeño, y decir simplemente 16 dividido entre 9 multiplicado por el numerador de la división que se está teniendo, ¿no? Entonces acá me va a dar 144. Quiere decir que tengo que multiplicar por 144 a ambos miembros, ¿no? Y cuando haga esa multiplicación, pues vas a ver que se va a simplificar el 16 y el 9 y realizar operaciones indicadas en cada binomio, ¿no? Y de esa manera vamos a obtener este resultado, que si tú lo compruebas en tu cuaderno, pues vas a llegar a estos mismos resultados, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación general.
Para la gráfica, pues fíjate cómo va a quedarnos la gráfica, que nos está diciendo simplemente todo lo que habíamos encontrado, ¿no? ¿Sí? Y se quedaría así la gráfica. Veamos como ejemplo número 2. Algo sencillo. Dice hallar la ecuación ordinaria y general de la hipérbola vertical. Aquí me está diciendo que es vertical. Si la excentricidad es 6/5 y el centro está en el origen. Este está más fácil porque me dice que la excentricidad es 6/5 y el centro está en el origen, ¿no? 0, 0. Como la excentricidad es C sobre A, puedo decir que A es 5 y C es 6. Por lo tanto, tuviera que encontrar aquí A, B y C. Por lo tanto, me faltaría B. Entonces, aplicando la raíz cuadrada y despejando el valor de B, me va a quedar simplemente que B es 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Por lo tanto, B me quedará raíz cuadrada de 11. Que puedo sacarlo con decimal, no hay problema. Pero mi objetivo es encontrar ahora a lo que dice la ecuación vertical. Por eso es que tenemos que tener en cuenta ese detallito, ¿no? Entonces, como nos está diciendo que la ecuación es vertical, por eso usamos que la y tiene que estar por delante, ¿no? Ya que y tiene que ser positivo. Entonces, al reemplazar los datos de esta ecuación, diremos que el centro es 0, 0, por lo tanto y quedará y al cuadrado y x al cuadrado, porque son 0, 0, ¿no? Entonces, como a vale 5 y b vale raíz de 11, pues colocaremos tal cual como está elevándose al cuadrado, ¿no? Entonces, elevándolos al cuadrado y cancelando esa raíz con el cuadrado, me va a quedar que simplemente tendré y cuadrado sobre 25 menos x cuadrado sobre 11 igual a 1, ¿no? Ahora, si en este ejercicio también me está pidiendo lo que es la ecuación general, pues entonces tengo que multiplicar entre esos dos denominadores, o ya saben el truco de dividir y multiplicar por el numerador, ¿no? Para cualquier caso que sea necesario. Entonces, al multiplicar entre esos dos me dará 275. Si multiplico a ambos miembros por 275, tendré 11y cuadrado menos 25x cuadrado igual a 275. Ese 275 está sumando, pasará a restar, por lo tanto quedará 11y cuadrado menos 25y cuadrado menos 275 igual a 0, ¿no? Y con eso acabaría todo. Solamente es hallar la ecuación ordinaria y general en este ejercicio, no me está pidiendo graficar. Para el ejemplo 3, me dice hallar los demás elementos y graficar si la ecuación, me está dando una ecuación general, ¿no? Y a partir de acá tengo que hallar todos los demás elementos y graficar, obviamente. En este ejemplo veremos cómo se grafica esta ecuación. Entonces partimos de esta ecuación y separamos las x con las x y las y con las y, como ya sabemos hacerlo, ¿no? Nada más que aquí aplicamos el factor común, ya saben, entre las variables que se parecen, teniendo en cuenta que tiene que quedar como coeficiente 1 la cuadrática, ¿no? Por eso es que sale el 9 como factor común y de 18 queda simplemente 2. Entonces, ahora digo, divido esto entre 2 y elevo al cuadrado, ¿no? Al hacer esa división de dividir entre 2 me va a quedar simplemente un 1. Antes de pasar ese 1 al lado derecho, fíjate que teníamos un 9 que estaba fuera. Entonces, entre el 9 y el 1 va a ser un producto. Y como es negativo, entonces ese negativo va a ir al otro miembro también a operar, ¿no? Entonces, menos 9 por 1 positivo es menos 9. Por eso es que este menos 9 entra acá, ¿sí? Si en cambio hubiera habido para el 16, como el 16 iba a ser positivo, pues entonces vendría a sumar para lo que es del 16, ¿no? ¿Sí? Aguas con eso porque muchos caen en ese errorcito. Entonces ya sabemos que lo de adentro es un trinomio y me va a quedar de esa manera, ¿no? Entonces
de x cuadrado es x, de 1 la raíz cuadrada sigue siendo 1, es negativo por el segundo término, y si restamos 153 entre 9 me da 144, ¿no? Entonces aquí nos preguntamos, para que me quede esto igual a 1, tengo que agarrar y dividir entre 144 a cada término. Aquí fijémonos lo que hemos hecho en los anteriores ejemplos anteriores. Entonces dividimos a cada uno entre 144, ¿no? Si dividimos, al sacar la 16ª parte, nos va a quedar simplemente 9. Si dividimos, nos va a quedar 16, ¿no? Y 144 entre 44 nos va a dar ese 1, ¿sí? Eso es simplemente por lo que hemos logrado cancelar, ¿no? ¿Sí? Esa cancelación se da por ese valor. Fijémonos que aquí estamos aplicando esa operación de simplificar esos resultados, ¿no? ¿Sí? Lo mismo sucede aquí. ¿Sí? Al simplificar, pues entonces estamos confirmando esa cancelación, ¿no? Para que nos dé 9 y 16 de la misma manera. Solo pueden hacer en su calculadora y verificar, o simplemente invertir la operación del número más grande con el chico y de la misma manera van a llegar al resultado, ¿no? Bien, entonces, como sé que es paralelo al eje Y, porque la Y es positiva, utilizo esta ecuación para la canónica, de donde deduzco que x vale 1, ¿sí? 1 positivo, y y vale 0, ¿no? Recuerda que para sacar la canónica simplemente cambio de signo. Como este es negativo, entonces pasará a ser positivo. Y como aquí no hay, queda por eso 0, ¿no? En cambio, el valor de A siempre está a la izquierda y B está a la derecha. Entonces A va a valer 3 y B va a valer 4. ¿Cómo saqué eso? Pues simplemente aplicando la raíz cuadrada de esos valores de 9 y 16, ¿no? Entonces, si quiero calcular el valor de C, simplemente tendré que sumarlos esos dos valores, ya que C tiene que ser más grande que esos dos. Entonces, 9 más 16 me dará 25, y la raíz cuadrada de 25, pues, es 5. A partir de aquí sería lo más fácil encontrar todos los demás elementos, que es el eje real 2 veces A, que será 2 por 3, 6, el eje imaginario, que es 2 veces B, que será 2 por 4, 8, el eje focal, que será 2 por C, que será 2 por 5, 10, el lado recto, que es 2 veces B cuadrado sobre A, que será 2 por 16 dividido entre 3, ¿no? Que será 32 3/8. Y eso es un aproximado de 10,7 más o menos, ¿no? Las asíntotas, como es vertical, aguas con esto, es A sobre B, ¿sí? Por lo tanto, A estaría valiendo 3 y B estaría valiendo 4, ¿no? Como el centro es 1, 0, entonces quedará menos 1 para H y 0 para K. Tengo dos operaciones que trabajar acá, que es el signo positivo y el signo negativo. Entonces, al trabajar con el signo positivo tendré 3 cuartos de X, 3 cuartos de X, y 3 cuartos por menos 1 será menos 3 cuartos, ¿no? Haciendo el cálculo para el otro, me quedará simplemente menos 3 cuartos por X, pues menos 3 cuartos de X, y menos 3 cuartos por menos 1 será más 3 cuartos. Uno con signo positivo y otro con signo negativo, fijarse en la variable X, ¿no? Ya que ese es el que me está dominando. Sabemos que la excentricidad es C sobre A. Como E es igual a C sobre A, entonces C vale 5 y A vale 3. Entonces la operación quedará 5 tercios. Y si tú lo divides, pues evidentemente es mayor que 1, ¿no? Los focos. Los focos, al ser paralelo al eje Y, pues entonces me está diciendo que este ejercicio se tiene que sumar y restar la constante C al valor de K, ¿no? Entonces tendré